Pues enmarca en el tema de que es de mucho interés para el día de hoy. Todo nuestra comunidad nos ha solicitado que vayamos más allá de lo que es explicar qué es un sistema integrado de gestión, sino que le expliquemos también cómo se puede automatizar y los beneficios que esto trae. Lo que nos llevó a plantear este título, mejorar el rendimiento de un sistema integrado de gestión con la automatización. Para nadie es un secreto que lo que es la transformación digital ha ya invadido todas las organizaciones. Aquellas organizaciones que no hayan transitado a esa estrategia de la transformación digital se están quedando atrás. Ya el mundo digital antes de la pandemia representaba el 50%, perdón, el 50% de las ventas a nivel de retail. Luego de la pandemia, pues hemos llegado incluso a saturar todas las plataformas de retail, incluso al punto de agotar el material para el empaque en varios países. Por ejemplo, en Canadá y en Inglaterra ya han manifestado una disminución, una escasez de materiales para el empaque, y todo esto está transitando, todo este comercio está transitando en medios digitales. Esto pues aunado con la necesidad de hacer teletrabajo para minimizar la posibilidad de contagio, actividades que no son vitales para realizarse desde los puestos de trabajo naturales o tradicionales, ya se están ejecutando desde home office o de forma mixta. Ya la verdad es que hay muchas organizaciones que han migrado a este tipo de trabajo. Por lo tanto, esa cercanía que existía en un centro de trabajo, en la delimitación de una empresa, cuando decía vamos a la empresa, pues ya no existe o está un poco más difusa. Por lo tanto, todos los que son los instrumentos de trabajo deben estar en estos medios digitales. El día de hoy, pues vamos a hablar de cómo se puede automatizar un sistema integrado de gestión, primero en la teoría, haciendo un recordatorio, que es lo que me corresponde, un recordatorio de cómo se integra un sistema de gestión, qué normas tenemos de referencia, qué recomendaciones nos dan estas normas, y finalmente Diego nos dará una demostración de cómo funciona este sistema integrado de gestión en una plataforma tecnológica, en este caso ISOTools, que hemos logrado digitalizar muchos sistemas integrados de gestión y tenemos la experiencia para poder hablar de ello. Bien, sin más, voy a quitar mi cámara para que se comparta completa mi presentación. Bien, para lograr este objetivo de comunicar o divulgar la mejora del rendimiento de los sistemas integrados de gestión, pues nos hemos organizado tal cual como él nos lo explicó Gema hace un momento, con diferentes puntos que abordan los diferentes ponentes, y a mí me corresponde la agenda de primero hablar del ciclo de mejora continua PHVA o PHVA en un sistema integrado de gestión. De hecho, al poder integrar o al poder conocer el ciclo de mejora continua en profundidad, vamos a poder integrar cualquier sistema de gestión, dado a las ventajas que nos han dado desde la ISO cuando se publicó la estructura de alto nivel, el anexo SL, en el que pues unifica estructuras de los diferentes sistemas de gestión y nos hizo la vida un poco más fácil de lo que había antes de esa estructura de alto nivel publicada en el año 2012. Luego tenemos las evidencias fundamentales. De hecho, vamos a hacer un pequeño cameo por las evidencias que nos sirven
para poder sustentar que un sistema está integrado. Recordando que los sistemas integrados de gestión se pueden integrar por niveles o por fases. Igual a lo largo de la presentación vamos a estar hablando de esos niveles de integración. Es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. De hecho, cuando me dicen, oye, Gilbert, tenemos un sistema integrado en nuestra organización, queremos automatizarlo. La primera pregunta que hacemos es, ¿cuál es el grado de integración? Muchos no saben esa respuesta. Y a lo largo de esta introducción o de esta presentación teórica, lo vamos a ver, cómo se mide esa integración por medio de los niveles de madurez de un sistema integrado de gestión. Y luego finalizaremos con los beneficios de la normalización de un sistema integrado de gestión, que es lo que daría respuesta a esa mejora del rendimiento que tenemos en el título. Bien, primero que nada veamos que esta es la estructura de alto nivel que se presenta en las normas, en la mayoría de las normas de sistemas de gestión que son certificables. Bien, esto es muy importante. Hay una referencia que es general, la verdad que no aplica para todas las normas certificables, pero la mayoría sí, que es que una norma certificable que contiene requisitos, o es certificable porque contiene requisitos, tiene una finalización de 1 en su numeral. ¿Bien? Por ejemplo, la ISO 9001, la ISO 14001, la ISO 45001, la ISO IS 27001. ¿Bien? A diferencia de guías como por ejemplo la ISO 31000. Fíjense que las primeras que mencioné son certificables, la segunda no es certificable, no termina en 1. Esto tiene sus excepciones, pero la mayoría es así. Bien, por ejemplo, la ISO 22000 no tiene un 1, pero sí es certificable. Bien, estas normas, las certificables, las que contienen requisitos, tienen esta estructura, siempre iniciando por medio de un contexto de la organización, en la cual nosotros tenemos que comprender la organización y su contexto. En el caso de los sistemas integrados de gestión, pues tendríamos que hablar de las distintas disciplinas. Hay que considerar que la mayoría de los sistemas integrados de gestión consideran la 9001, la 14001 y la 45001. No obstante, se pueden integrar otros sistemas de gestión. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes que aparte de estas tres, tienen integrada también la ISO IS 27001 y la ISO IS 20001, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que estar viendo el contexto de todas esas disciplinas. Cada vez que nosotros estemos viendo los factores internos y externos, tendríamos que contemplar la perspectiva de las distintas disciplinas. También debemos comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas de todas las disciplinas, considerando que las necesidades y expectativas incluso pueden ser distintas para una misma parte interesada. Por ejemplo, para los trabajadores, los compañeros de trabajo, en el caso de la ISO 45001, tendrá una necesidad y expectativas relacionadas a lugares de trabajo seguros y saludables. En cambio, por la 9001, tener claras sus responsabilidades y autoridades. Bien. Entonces, fíjense cómo allí tenemos distinciones por una misma parte interesada. Cuando nosotros estamos implementando un sistema integrado de gestión, tenemos que considerar esas necesidades y expectativas por disciplina, aunque tengamos las mismas partes interesadas. También en la determinación del alcance hay una variable importante con la 14001, la 45001, y también eventualmente sucede con la ISO IS 20000-1, con la ISO 50001 también pasa que tenemos que definir claramente los sitios donde se presta el servicio o donde se desarrolla el producto. Esas consideraciones tenemos que tomarlas en cuenta cuando documentamos el alcance. En cuanto a la gestión integrada del sistema, en este caso se hace normalmente por mapa de procesos, y aquí surge una de las grandes preguntas. ¿Se puede tener un mapa de procesos integrado cuando el mapa de procesos es genuinamente una herramienta que se utiliza en los sistemas de gestión de la calidad? Pues sí. De hecho, en el handbook de integración de la ISO,
que nos propone la ISO, nos trae un ejemplo de un mapa de procesos en el cual tenemos un sistema integrado. ¿Cómo vemos que está un sistema integrado? Pues bueno, aquí se ven los procesos del negocio, están los procesos de dirección, los procesos de apoyo, y hay unos procesos que se llaman los de medición, análisis y mejora, y tienen gestión de la calidad, gestión ambiental, gestión energética y gestión de seguridad. Fíjense cómo de esta forma ya está de manera transversal dándole respuesta a un mapa un mapa de procesos de un sistema integrado de gestión. Esto es una captura del handbook de la ISO para la integración de sistemas. Bien, luego tenemos una sección que es la de liderazgo. Esta sección o este punto de liderazgo se divide normalmente en tres grandes componentes. Está la del liderazgo y compromiso, que le da unos lineamientos a los líderes de la organización. Ojo, esto no es solamente para la alta dirección. Todos los líderes de la organización, incluyendo los líderes que se le llaman normalmente líderes de piso, líderes de equipos de trabajo específicos en la operación, se deben abocar al cumplimiento de los requisitos de liderazgo. Evidentemente hay alcances para unos y otros. Por ejemplo, la divulgación de la política del sistema integrado de gestión, el alcance que tiene la alta dirección es a toda la organización, el alcance que tiene un líder de procesos es a su proceso, precisamente su área de influencia. Bien, existe una política, lo típico que encontramos dentro de los sistemas integrados de gestión es que empiezan integrando la política. Dice, bueno, tenemos una política integrada, pero luego nos encontramos que todos los demás componentes del sistema integrado de gestión, las distintas disciplinas, están diseminadas. Esto, pues, tenemos que evaluarlo para que se tenga el grado de integración que pretende la organización. Eso es parte de su eficacia. Bien, están los roles organizacionales, responsabilidades y autoridades. A la hora de hablar de este componente de los sistemas integrados de gestión, tenemos que hablar de responsabilidades y autoridades en las distintas disciplinas. Por ejemplo, ¿quién tiene la autoridad para poder despachar un residuo peligroso a un proveedor que le va a dar tratamiento? ¿Quién tiene la autoridad para definir un control dentro de una matriz hiper? ¿Quién tiene la autoridad para poder definir la línea base en un sistema de gestión de la energía? Bien, esas autoridades se tienen que definir. Aquí le presento una política integrada. La verdad es que las técnicas que se han utilizado para las políticas integradas son relativamente sencillas porque como tienen los mismos requisitos en la estructura de alto nivel, pues se dice cuál es el compromiso que se tienen con respecto al propósito de la organización y luego lo que se va listando los compromisos específicos de cada una de las disciplinas. Por ejemplo, en el caso que estamos presentando acá, es una organización que tiene más de un sistema de gestión. También tiene no solamente calidad, seguridad y ambiente, sino también tiene, por ejemplo, responsabilidad social y tiene el compromiso de responsabilidad social empresarial en todas nuestras prácticas y procesos. Tiene, por ejemplo, el cumplimiento y aplicación de políticas y procedimientos relacionados con la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción y antisoborno. Es decir, aquí estamos viendo una política integrada en la cual no solamente considera los sistemas tradicionales 9, 14 y 45, sino también están considerando la ISO 26000 y en este caso la 37301 y la 37001. Bien, ese es un ejemplo de política y como les dije, es la que utilizan típicamente como técnica para integrar las políticas. Pero no nos podemos quedar ahí. También tenemos que integrar lo que es el pensamiento basado en riesgos, considerando que la mayoría de las organizaciones tiene lo que son las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Cuando se habla de riesgos y oportunidades, se mira desde la perspectiva estratégica y se decanta en cada uno de los procesos. Pero cuando tenemos normas como la ISO 45001 o la ISO IS 27001, existen otro tipo de riesgos. Están los riesgos de seguridad y salud en el trabajo en el caso de la 45001 y los riesgos de seguridad de la información en el caso de la ISO IS 27001.
Estos son riesgos específicos, riesgos técnicos que se deben considerar en las variables propias de la disciplina. Por ejemplo, en seguridad de la información tenemos que si son riesgos de seguridad de la información, tienen que afectar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los activos de información que estén dentro del alcance. Bien, en cuanto a los objetivos del sistema integrado de gestión y los planes para lograrlo, se tienen que desplegar desde la política. Si la política la hacen con la técnica que mostramos hace un momento, se va a poder hacer un cascadeo desde la política hasta las acciones que hacen el día a día, las acciones que ejecutan el día a día los operadores. En este caso se deberían desplegar como mejor práctica los objetivos estratégicos, tácticos y operativos, todos relacionados con los compromisos adquiridos desde la política, que es la postura que tiene la alta dirección. Eventualmente algunas normas, por ejemplo la ISO IS 20001 tiene un 6.3 que es la gestión de cambio. En el caso de la gestión de cambio hay que saber dónde abordarla porque las distintas normas tienen distintos niveles de gestión de cambio. Al final, mi recomendación es que tengamos un proceso de gestión de cambios que sea transversal y que este lo lidere la alta dirección. Bien, aquí mostramos unos objetivos de un sistema integrado de gestión. Fíjense cómo habla experiencia memorable del servicio. Esto habla de calidad, el bienestar y desarrollo, gestionar el desarrollo y el bienestar de nuestra gente. Esto habla de seguridad y salud en el trabajo, la gestión integral del riesgo. En este caso, es un objetivo integral para las tres disciplinas o el conjunto de disciplinas que estén dentro del sistema de gestión, recordando que todas tienen una estructura o están basadas en la estructura de alto nivel y las que no la tienen, pues adoptar un pensamiento basado en riesgo siempre sano para cualquier organización. La eficiencia operacional es el deseo de cualquier organización y es algo que apunta incluso la decisión estratégica de implementar un sistema integrado de gestión. Luego están los procesos de soporte. En este caso, pues se trata de los recursos, la competencia, la toma de conciencia, la comunicación y la información documentada, todos abocados a que sean un soporte de la organización. La podemos encontrar como soporte o apoyo en las distintas normas. Yo estoy utilizando el término soporte porque esta explicación que estoy haciendo se basa en la PAS 99 y la PAS 99 lo llama soporte. Acá, pues los soportes tienen que ser transversales, la información documentada tiene que ayudar a todas las disciplinas y uno de los elementos en los cuales nosotros tenemos que trabajar con mayor ahínco es en el conocimiento. Y acá ya entramos en materia con lo que es la automatización. Para poder preservar el conocimiento, pues nosotros tenemos que extraer ese conocimiento de los ejecutores de los procesos. Una de las primeras actividades que se hace para poder automatizar cualquier sistema de gestión son los flujos de trabajo o los flujogramas. Y en los flujogramas, ¿quién más que el ejecutor del proceso tiene que decírnoslo, tiene que estructurarlo? Para ello tiene que tener competencias en flujogramas. Además, por ejemplo, lo que decía William Deming, que si tú no sabes cómo representar lo que haces día a día en un flujograma, pues simplemente te vas a limitar a trabajar, es decir, a obedecer una serie de paradigmas que no te van a hacer lo más eficiente posible. O no puedes extraer todo tu potencial porque no conoces tu trabajo. Bien, en este caso, pues para la automatización es muy importante que puedan representar los procesos en flujo, y para poder representar los procesos en flujograma, pues tenemos que tener competencias, tenemos que tener conocimiento y tiene que haber una amplia comunicación. Para ello, cuando se ejecuten esos flujos de trabajo, lo que estamos fomentando es el conocimiento dentro de la organización. Cuando hablamos de esos procesos de soporte, pues son contribuciones de estas 5 elementos, los cuales siempre van a contribuir con el conocimiento de la organización, es decir, con el mantenimiento de ese conocimiento en el tiempo. Bien, cuando entramos ya en operación, se tiene lo que es la planificación operativa y control, y aquí sí se despliega por completo un sistema integrado de gestión que se automatice. ¿Por qué? Porque acá es donde nosotros necesitamos tener un conjunto de actividades, tareas y responsabilidades que se tienen que asignar a diferentes
equipos de trabajo que van a contribuir de forma colaborativa. Para que esto pueda ocurrir de forma coordinada, lo más recomendable es utilizar plataformas tecnológicas que permitan ordenar, por ejemplo, en prioridades los controles. Que puedan notificar la asignación de un riesgo, por ejemplo, que puedan notificar que existe una no conformidad en tal proceso y que hay distintos colaboradores que van a contribuir con el análisis de causa-raíz. En este caso, pues, en la operación debemos encontrar lo que es la ejecución de los procesos por medio de una ficha de procesos y la medición de su desempeño por medio de el estado del plan de gestión de la organización. Aquí estoy mostrando un plan de gestión que tiene ISO Tools Insert, uno de los módulos que tenemos, en el cual, si ven acá, son los requisitos normativos y acá lo que vamos diciendo es el nivel de conformidad que tienen cada uno de esos requisitos normativos, un semáforo que me dice en qué estado se encuentra y las evidencias que lo soportan. ¿Bien? Podemos decir que, por ejemplo, no existe comunicación, y si no existe comunicación, pues yo tengo que trabajar sobre ello porque es el que está en peor condición. También tenemos un rendimiento bajo en competencia, a pesar de que hay un nivel de cumplimiento más que el gris, está ya activo. Nosotros tenemos que tener un plan de tratamiento. Esto lo que nos va a permitir a nosotros es hacer un diagnóstico muy rápido de una sola mirada de cómo está nuestro sistema integrado de gestión. Por ejemplo, si nosotros miramos este sistema integrado de gestión, este ejemplo, esta captura, pues nos va a llamar la atención de que, bueno, tenemos que establecer prioridades, primero trabajando con la comunicación, luego con la competencia, luego con los amarillos. Los verdes tenemos que mantenerlo y para mantenerlo tenemos evidencia de su ejecución. Eso todo se puede trazar en ISO Tools y Diego nos va a mostrar cómo se hace. Luego, en la segunda mirada, aquí tuve que cortar la página, la pantalla en dos, podemos estar viendo cómo es la gestión, porque no es solamente el hecho de hacer una fotografía, sino gestionarlo en el tiempo. Y aquí podemos ver dónde están esas evidencias, por ejemplo, en los perfiles de cargo, en las matrices de referencia, una serie de documentos, en procesos, en enfoque, cuando hablo en procesos, en el enfoque a procesos, y en este caso da un anaranjado en el nivel de gestión. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, en este caso, en amarillo el nivel de conformidad, pero en gestión estoy en naranjo, o sea, estoy pasando casi a rojo porque en cualquier momento se me puede salir de control, pero también lo puedo tener aquí en amarillo y en azul quiere decir que el mismo está siendo gestionado conforme con lo especificado dentro de la organización. Bien. Es decir, para el caso de ISO Tool está desarrollado, ya está andando, simplemente que hay ajustes que se deben realizar. Luego tenemos lo que es la evaluación del desempeño. Para la evaluación del desempeño encontramos con tres componentes fundamentales. Cuando hablamos del caso de los sistemas de gestión de compliance, hay un cuarto componente que es la revisión por la función de compliance, pero fundamentalmente tenemos tres. Eso se puede, esa última revisión se puede enmarcar dentro de la revisión por la dirección, incluyendo al órgano de gobierno. En fin, el punto está en que acá estos componentes son los que nos va a permitir hacer seguimiento y medición sobre el desempeño que tienen los procesos operativos y para ello pues tenemos que contar con indicadores integrados. Esos indicadores integrados deben estar en un dashboard que nos permita ver los resultados del desempeño, una auditoría interna que nos permita evaluar la conformidad de cada una de las disciplinas y la confección del mismo sistema integrado, una revisión por la dirección que nos permita recolectar toda esa información como elemento de entrada para que la dirección la revise y tome decisiones, y otras revisiones como por ejemplo las revisiones de gestión de compliance, los informes de servicio en el caso de la ISO IS 20001. Bien, finalmente tenemos la mejora. La mejora continua es un componente de mucho valor porque en este caso retroalimenta todo el sistema y nos encontramos que ahí se gestionan las no conformidades y la mejora continua.
Bien, para ello, pues, tenemos que considerar que a lo largo del tiempo nosotros lo que queremos es tener una serie de resultados. Hay un crecimiento esperado de la organización que se impulsa por medio de la eficiencia. Hay un ciclo de mejora continua: planificar, hacer, verificar y actuar, que trae en un primer ciclo unos resultados. Nosotros tenemos que apalancarlo por medio de un sistema integrado de gestión. Por medio de sus evaluaciones, tiene oportunidades de mejora, y la repetición del ciclo de mejora continua, planificar, hacer, verificar y actuar, va a traer como consecuencia el sostenimiento de esos resultados en el tiempo y el crecimiento de la organización a través de la repetición de ese ciclo de mejora continua: planificar, hacer, verificar y actuar, siempre con el apalancamiento del sistema integrado de gestión. Bien, finalmente lo que tenemos es los niveles de madurez que tiene un sistema integrado de gestión. Podemos empezar desde el inicial, que es actividad o proceso se realiza total o parcialmente, pero no se documenta de manera integrada, y tenemos el premium, el máximo, que es que la actividad se realiza y se revisa teniendo en cuenta lo que hacen los mejores en el sector y midiendo el nivel de satisfacción de las partes interesadas, y se toman acciones derivadas del seguimiento de la revisión. Se mide la eficacia y la eficiencia de la actividad y la mejora continuamente para optimizar. En este caso, pues nosotros tendríamos que evaluar en qué nivel de madurez tenemos nuestro sistema integrado. Los beneficios que nos dice la guía para la integración de sistemas de gestión, la PAS 99, cuya última versión es la del 2012, es lo primero que mejora el enfoque al negocio. Es decir, nos apunta a cuál es el propósito que tiene nuestro negocio o nuestra organización. El enfoque más holístico para gestionar los riesgos del negocio. Ahí nosotros, todas las distintas matrices, pues van a obedecer a una misma política, a una misma forma de gestionar los riesgos. Reduce los conflictos entre los sistemas de gestión individuales, es decir, no vamos a tener acciones correctivas por calidad, por seguridad y por ambiente, sino tenemos unas acciones correctivas por el sistema integrado. Reduce la duplicación y la burocracia. No vamos a tener que pasar, por ejemplo, para documentos comunes, revisiones por diferentes disciplinas, sino tenemos revisiones interdisciplinares. Vamos a mejorar la eficacia y la eficiencia de las auditorías internas y externas. Esto, pues, es un costo que debemos estar mirando con mucho detalle, sobre todo cuando los recursos escasean. Para poder mantener la continuidad del sistema de gestión, pues tenemos que tener recursos para ello, y por lo tanto no debemos gastar tantos recursos en una auditoría por cada disciplina, sino una auditoría integrada, tanto interna como externa, y finalmente facilita la implementación de los requisitos nuevos, de nuevos sistemas de gestión a la organización que los quiera adoptar. Por ejemplo, si yo tengo un sistema integrado de gestión por calidad, seguridad y ambiente y quiero incorporar la ISO 50001, pues como ya tengo un funcionamiento integrado, lo que hago es que cada uno de esos componentes le voy dando el punto de vista de esa nueva disciplina que quiero integrar. Bien, como grandes conclusiones de mi presentación, primero, que para contar con un sistema integrado de gestión es importante promover el pensamiento integrado. Es decir, que nosotros no vamos a tener silos, sino que todos pensemos en un mismo objetivo y en el rendimiento de toda la organización. Como segunda conclusión, un sistema integrado es una decisión estratégica y un trabajo multidisciplinario. Y ese trabajo multidisciplinario puede decantar perfectamente cuando decidan automatizarlo. Y finalmente, un sistema integrado de gestión debe contar con un método de implementación para que el mismo sea percibido como un valor agregado para las partes interesadas. Esto es muy importante, que las partes interesadas también sientan que cuando se relacionan con una organización, con un sistema integrado, se eficienten las relaciones. Es decir, no tengamos que recurrir a tantos tomadores de decisiones para una misma interacción, sino que se unifiquen los criterios, y esto se logra por medio de la comunicación transversal que ofrecen las plataformas tecnológicas. Estas son las fuentes consultadas para esta presentación. Las dejo disponibles para que puedan capturarlas y puedan seguir estudiando sobre la materia, y quedo a la orden para cualquier consulta. Aquí tenemos nuestras redes sociales. Les recordamos esas redes sociales para que nos puedan seguir para
compartir conocimientos en esta materia y sin más.